Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Dicen que el rock es capaz de abrirte la cabeza. Pero ¿qué pasa si ocurre al revés y eres tú quien abre cráneos escuchando rock? Porque el personaje que nos visita a continuación tiene una historia digna de ser contada. Neurocirujano pediátrico, especialista en tumores cerebrales y en cirugías de la epilepsia en niños y adultos, además de malformaciones congénitas cerebrales y espinales. Y aunque él podría estar forradísimo, decidió que su vocación pública era más fuerte, trabajando en hospitales de Chile y Canadá. Es un honor presentar a continuación a un verdadero duro de roer, o como dirían los ingleses de UFO, Doctor, please. Con ustedes, el médico más rockero de este pabellón, Cristian Cantillán. ¿Te sientes como un bicho raro en el mundo médico o tienes amigos, partners que comparten tu fanatismo en la música? Bueno, en un inicio, al inicio de mi carrera me di cuenta que no mucha gente le gustaba el rock como a mí, pero en el tiempo me fui dando cuenta porque yo creo que es una cosa más de generación, que mucha gente en los años 90, yo creo que tuvimos mucha incepción del rock y fui encontrando gente a lo largo, pero fui ya más tarde en los tiempos. Tengo amigos que son bateristas de un grupo black metal, ¿no es cierto?, que es internista, y muchos son bajistas. Tengo una amiga también que le gusta mucho el black metal, que también es neurocirujana igual que yo, así que no es tan raro hoy en día, pero yo diría que somos una minoría como siempre. ¿Hay algo terapéutico en el hecho de escuchar rock al momento de operar? Esa pregunta me la han hecho hartas veces. Yo creo que no es algo que sea terapéutico, sino que nosotros vivimos en una constante contradicción. Por un lado, en el fondo, estamos haciendo algo que es extremadamente estresante de vez en cuando, y también es algo que pasa el 95% de tu tiempo en. Entonces, es súper rico cuando tú tienes poco tiempo disfrutar algo que en el mismo momento que como la música, que es algo que me encanta. Y sí, me siento más tranquilo cuando lo hago, pero tengo que confesarles que cuando la cosa se pone difícil, generalmente digo, bajo el volumen. ¿Y hay alguna música que uses como moneda de cambio a la hora de estas situaciones más límite? No. En ese momento, cuando hay una situación límite, elimino la música por completo en general. Pero generalmente eso es un corto rato, ¿eh? O sea, no es algo que suceda por mucho tiempo. Y cuando las cosas se bajan de nuevo, digo, suben el volumen y seguimos. Hay un estigma que es tan grande como falso, que dice que la persona que está metida en el mundo del metal o del rock pesado, el rock en general, con todos estos estigmas clásicos, no puede ser Mateo o desenvolverse en una carrera de alta exigencia. Y tú rompiste ese mito con creces, demostraste claramente lo contrario, al igual que mucha gente calificada que está haciendo carrera en distintas áreas en Chile. ¿Cómo se lleva eso? Eso es una de las cosas que más me gusta, es cuando, por ejemplo, no demostrar lo que yo realmente soy. En realidad cuesta un poco imaginarse de manera que, como yo me he visto, que realmente me gusta esto. Al inicio, para mí va más a lo alternativo, ¿ya? Yo siempre fui una persona que no iba con las masas, por decirlo de alguna manera. Nunca me sentí muy identificado con la gente que me rodeaba, y mucho de eso, con lo que sí me sentía identificado, fue en la música, ¿ya? Pero eso también significó que tuve mucho tiempo para leer y estudiar sobre música, y al mismo tiempo también aprendí a leer otras cosas, y en el fondo salí adelante de esa manera. Pero nosotros te consideramos un duro de roer y te incluimos en esta serie de invitados porque, bueno, pese a que tú en tu caso eres uno de los médicos más reputados, más calificados en tu ámbito, en Chile, que no es menor, tú sigues yendo contra la corriente, que hoy con esto estás trabajando en pos de la salud pública. Cuéntame un poco acerca de esa quijotada, porque no es usual tomar decisiones laborales o frentes o nortes profesionales como el que tú decidiste llevar a cabo. Bueno, yo aquí quiero decir varias cosas. La primera que toda, que yo estoy hoy día donde estoy gracias a la salud pública, ¿no? O sea, toda mi formación fue financiada en el fondo por el ministerio, y
también por un lado, ¿no es cierto?, es devolverle la mano, ¿no es cierto?, a los que me ayudaron a mí. Pero por otro lado, yo creo que una de las cosas que más me mueve es la capacidad de hacer algo por los demás y que eso tenga un impacto alto, ¿ya? Yo creo que es el único momento en que uno realmente se siente bien o que uno está haciendo lo que tenía que hacer desde que nació, básicamente. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta en Duros de Roer con nuestro invitado, el neurocirujano Cristian Cantillano. Cristian, durante un tiempo trabajaste en un hospital de Toronto, en Canadá, y me imagino que fue una experiencia en todo sentido. Canadá, un país donde todo funciona. Sana envidia, aunque para mí la sana envidia no existe, una experiencia súper gratificante. ¿Aprovechaste, aparte del desarrollo profesional, en esa experiencia, en ese par de años en Canadá, aprovechaste de ver alguna banda o ir a algún festival? ¿Había tiempo libre en esta especialización que tomaste en Norteamérica? Sí. Ahí le voy a contar algo medio chistoso, porque en general uno, a pesar de que era extremadamente difícil y mucho trabajo allá, esto también es un sistema social de salud. Entonces tú entrabas a las 6 de la mañana al hospital y salías a las 5 de la tarde. Entonces en la tarde teníais tiempo para ir a algún concierto, y yo aproveché eso de tomo y lomo, ¿ya? O sea, y para contarle un poquito, una vez yo estaba, ¿no es cierto?, en mi residencia y estaba escuchando Meshuggah, ¿ya? Y entra mi jefe, que es hoy en día el experto mundial en tumores cerebrales en niños, y me dice: al fin un gallo que no es nerd, te encanta el metal igual que a mí, me va a acompañar a todos los conciertos ahora en adelante. Y yo le dije: puta, feliz, ¿cachai? ¿O no? Entonces, y Toronto igual es una plaza súper importante en Canadá, po. Claro, es la ciudad por donde pasan todas las bandas en Canadá. O sea, si hacen la gira americana, siempre pasan por Toronto, porque queda al lado de Nueva York, que es más fácil. Entonces ahí pude ver Nine Inch Nails, vi Queen of the Stone Age. ¿Qué año fue esto? Esto fue 2012-2013. Ya. Fui a ver a Volbeat con mi jefe, que le encanta, y dos de los conciertos que yo guardo muy cerca a mi corazón. Pude ver a Devin Townsend en The Mod Club, en un venue muy chico, muy personal, 2 veces, teloneado por The Birthday Massacre, que también es una banda que a mí me gusta mucho, de Toronto, ambos de Canadá. ¿Qué estás escuchando ahora? Y también, bueno, en realidad, ¿cuáles fueron los discos que te mostraron el camino cuando eras más chico? Tu norte, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando chico yo vivía en Alemania por razones de la pega de mi papá, y yo tengo un hermano grande, ¿no es cierto?, que en esa época tenía 18, 19 años, ¿no? Yo debía haber tenido como 5, y era una persona muy rockera. O sea, yo crecí escuchando Black Sabbath, Motorhead, Sex Pistols, Nick Cave. Esa era la música que yo escuchaba en mi casa, cuando yo aprovechaba a romperle los vinilos a mi hermano, por supuesto. Y yo me acuerdo que el año 90, que fue cuando a mí me abrieron la mente, fue que mi hermano me pasó un cassette grabado con el facelift de Alice in Chains. Y yo creo que ese fue el disco que me abrió al rock. Oye, hay un tema que me contaba un amigo que tenemos en común. Tu hermano era amigo de Lemmy, ¿o no? Sí. Wow. Él, ¿cómo se llama? Esa sí que historia, te la tenía ahí guardada. Sí, o sea, no tanto, pero mi hermano vivía en Londres. Él básicamente tuvo una banda de punk también, que tuvo un pequeño apogeo, más como telonero, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llamaba la banda? Se llama Messing Around. Messing Around, ok. ¿Ya? Entonces ellos telonaron algunas bandas quizás no tan famosas, y esto era en Camden. Mi hermano vivía en Camden y vivía un edificio en donde vivía Lemmy, el mismo edificio. Wow. Y nosotros fuimos una vez a su departamento, ¿no es cierto? Y obviamente que era lleno de cosas, como él, muy cachurero, que le gusta guardar todo. Y obviamente que tenía, me acuerdo, que un refrigerador lleno de Jack Daniels. Típico. Sí, típico. Y fue como lo que tomamos esa noche, obviamente. Y uno cree que eso es como un eslogan, que es una fachada, pero bueno, en la película dedicada a Lemmy tenía el whisky como casi el jarabe, sí. Un elemento de escape diario. Sí, pero o de esparcimiento. Yo creo que más de esparcimiento. Era como para nosotros, que nos gusta un día tomar una chela, él se tomaba un Jack Daniels y todo bien para él. O sea, no era... Así que fue una muy linda experiencia esa.
Esta pregunta es como súper trivial, pero no menos importante. ¿Quién decide, y volviendo a tu oficio, ¿no? ¿Quién decide la música a la hora de operar? ¿Tienes la injerencia, o sea, autonomía en ese caso? Totalmente. El cirujano siempre elige lo que vamos a escuchar. ¿Y qué ha sido lo más recurrente que has propuesto a tu equipo? Obviamente cuando estamos en una situación así de seria, en instituciones que son bien serias, no puedo poner, no sé, Emperor, obviamente, pero... Emperor es una banda de black metal, sí, para la gente que no los conoce mucho. Pero en general... Muy familiar. Sí, muy familiar, que todo el mundo conoce. Pero en general nos damos vuelta por... a mí me gusta mucho Santana, Jimi Hendrix, David Bowie, Depeche Mode, mucho de los 80 más alternativos, ¿ya? Y mucho indie también me gusta, o sea, Arctic Monkeys y otras cosas. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos en Duros de Roer con Cristian Cantillano. Cristian, ¿cuál es el caso más difícil que te ha tocado? Tú fuiste, por ejemplo, el doctor, el especialista que operó a los hermanos Rojo luego de esa tragedia en Puente Alto. Cuéntame un poco sobre eso. Los casos al límite, ¿no? Que has tenido que... O sea, hay muchos casos al límite, pero yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer es algo que no se hacía mucho antes en Chile, que era operar casi neonatos, ¿no es cierto?, de epilepsia. Básicamente hacer cirugías que son muy grandes. Por ejemplo, han habido muchos programas de, por ejemplo, desconectar la mitad del cerebro. Generalmente en Chile no se hacía después de los 6 meses, y yo logré operar un niñito, ¿no es cierto?, a los, ¿cómo se llama?, 2 meses y medio, ¿no? ¿A partir de qué año se comienza a proceder de esa forma? El 2014. El 2014 fue cuando yo volví a Canadá y ahí llegué con toda la fuerza y todo el apoyo de mi hospital público, ¿no es cierto?, que es el Sotero del Río, y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente con esto. A propósito de aquello, ¿qué diagnóstico haces de la salud pública hoy en Chile? Yo tengo una idea bien contraria de lo que piensa el público en general, yo creo. Si ustedes me ponen a mí hace 10 años en el sector público, yo creo que hoy día la cosa ha mejorado muchísimo, ¿ya? Hay mucha gente que ha vuelto de afuera a devolver, ¿no es cierto?, su especialización en el extranjero, y estamos trabajando durísimo para eso mejore. Hoy día, en el mismo hospital donde yo trabajo, un niño que no tiene ningún recurso puede operarse de un tumor cerebral complejo, una epilepsia, con muy buenos equipos. Ahora, obviamente que eso nunca es suficiente. Siempre hay listas de espera, siempre hay casos difíciles, y la salud moderna cada vez más cara, y nosotros necesitamos todo el apoyo. ¿Qué hay de las nuevas generaciones? Porque tu propósito es súper noble. Yo entiendo que tienes un equipo de trabajo multidisciplinario con el fin de subirle un poco el pelo, como se dice, a la salud pública y desmitificar el tema de que solo la gente con un gran poder económico puede tener acceso a estas intervenciones costosas, ¿no? ¿Cómo has visto el cambio de mentalidad, el tema de la vocación en los nuevos profesionales, en los neurocirujanos también, en los que están tomando especialidades en el extranjero? Creo que cuando uno se mete a un camino tan difícil y largo, porque obviamente son muchos años, tú tienes que tener absolutamente claro que te encanta. Esto es un tema muy recurrente con muchos colegas míos hoy en día, que creemos que la cosa se ha relajado un poco, porque muchos quieren éxitos que son más inmediatistas. Y cuesta mucho encontrar gente con real vocación, ¿ya? Eso también tiene un problema porque las universidades son súper caras, no todo financiado. Entonces cuando tú sales de lo que es, estás muy endeudado y es difícil hacerlo, pagar eso de vuelta cuando estás en el sector público. Pero sí, yo creo que hay mecanismos que eso se puede corregir. Volviendo a la música, el ambiente y los hábitos, vicios que tiene este estilo, los prejuicios en cierta medida, algo de mito o realidad, cambio bien radical de tema. El headbanger, el cabecear, eso que se hace en el metal en general, ¿es malo para la salud, pero 100%? Mira, yo pienso en Tom Araya, que Tom Araya tuvo un problema al cuello después de 30 años. Tiene que estar ahí tieso, casi como enano de jardín, en los shows de Slayer. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, ¿ya? Una vez, hace como 2 años atrás, yo estaba de turno y entra un gallo con una polera negra que se decía Venom, ya, pelo largo,
y llegaba con un dolor de cabeza. Entonces había ido al concierto de Venom antes y le tomé un escáner, ¿no es cierto? Y tenía básicamente lo que se llama una hemorragia por fuera del cerebro, ¿ya? Eso se llama hemorragia subdural y en general eso es secundario a que el cerebro se mueve dentro de esta caja rígida y se cortan las venas y sangra por afuera. Así que yo les puedo decir hoy día que sí es... Oye, tremenda historia. Yo lo operé y anduvo impecable, pero... Pero no es usual que un metalero, no sé si está... Bueno, un rockero, cualquier asistente no diga, es usual. Tengo problemas en el cuello, siento un dolor, voy al doctor. Yo no creo que es tan frecuente, pero yo creo que sí, podéis cabecear, pero yo creo que la intensidad es lo que uno tiene que manejar en esa situación. Oye, tremenda historia, así que ya lo saben, los que les gusta hacer headbanging en los conciertos, puedes tener algún problema de salud mayor por sobre toda la caricaturización que ha ocurrido con el metal en sí, que siempre he visto como una caricatura, pero no, realmente también hay experiencias al límite. Cuéntame la historia, porque yo sé que también con tus viajes has tenido la suerte como un fan de la música, aparte de ver shows alucinantes fuera de Chile, también en Santiago. Santiago hace rato que está albergando conciertos memorables. Cuéntame esa historia cuando Anatema tocó en un lobby solo para ti. Anatema, esta banda británica que me contabas sigue desde su inicio. Bueno, Anatema, para los que no saben, es una banda muy cercana a mí porque primero es una banda de doom metal que ahora se puso más alternativo, pero son de Liverpool, mi madre es de Liverpool, igual que los Beatles, y siempre los he seguido de muy cerca. Estaban tocando en Chile hace un par de años atrás. A ti mismo te pedí en el fondo el setlist y cuando estábamos en la última canción le dije a un amigo, salgamos de acá antes que termine esto y nos vamos al Ritz acá de Vitacura. Al llegar ahí, en ese momento éramos nosotros dos y como 10 minutos después llegó una van y salió David Cavanagh. Salieron toda la banda para afuera y David se quedó con nosotros. Nosotros le dijimos que si nos podíamos sacar una foto. Nos dijo claro, entramos al lobby. Y cuando sacamos la foto con él, nos dijo, miró y vio un piano en el lobby, ¿ya? Entonces dijo, vengan para acá, siéntense aquí, yo les voy a dar un regalo ahora, pero yo no quiero que me graben con celular ni nada, así que les voy a tocar una canción del próximo disco. Wow. Que no... ¿Te acuerdas qué canción era? Satellites. ¿Cómo se llama? Así que realmente fue completamente alucinante y fue una manera de él decirme que es un gallo súper humilde, o sea, es músico de tomo y lomo y lo hace por vocación. Y Dani también ha tenido una conexión súper importante con Chile, sí. Ya sea tocando con Anatema, donde han llenado el Teatro Copulicán, también los shows que ha hecho... Siempre lo llenan. Sí, también los teatros Nescafé, en fin, es una habitué, hay que decirlo, sí. Con Sudamérica. Cristian, ¿por qué te consideras o por qué te considerarías un duro de roer? Porque nunca he tomado el no por una respuesta. Mucho tiempo, desde que muy pequeño, yo supe lo que quería hacer en mi vida. Me costó mucho. En un inicio no logré entrar a la universidad. Obviamente, como muchos de nosotros, tuvimos que dar la prueba de aptitud en esa época, no PSU, ya, de nuevo. Y finalmente tuve que ir a otra región, en el fondo, para poder estudiar medicina. ¿A dónde estudiaste? Yo estudié en Antofagasta. Buenísimo. Entonces, y después de eso, cuando yo terminé mi carrera allá y postulé a la Católica aquí en Santiago, mucha gente me dijo a mí que no iba a quedar ni loco, se estaba diciendo que yo no había quedado y sin embargo quedé, fui de los primeros que ganó una beca UC en la Católica y me he quedado ahí desde entonces y siempre quise llegar bien lejos, pero para mí lo más importante era darle la mejor calidad posible en salud de lo que a mí me respecta a los niños y eso es lo que yo he luchado por siempre. Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.